actualización. Vamos al ejercicio 2.19. O sea, 2.2.19, ¿no? El primero de actualización, vaya. La actualización, sí, a ver, yo no voy a dar el contenido porque vi el video de la profe y como mucho voy a decir exactamente lo mismo. Entonces, la idea es, hacemos un repaso rápido, nos metemos en los grupos, trabajan en grupo y cuando más o menos veamos que lo terminamos, salimos y ya explicamos la resolución y de paso con esa resolución explicamos de qué va esto. La actualización en sí lo pasa lo mismo que como con corte, en realidad casi con todos los temas de archivo, porque son ejercicios, o suelen ser ejercicios un poco largos. Pero si entendieron mezcla, que es lo que hicimos la clase pasada, y creo que todos los grupos más o menos pudieron hacerlo, si entendieron mezcla, ya estamos, digamos, porque la actualización es una mezcla, ¿sí? Donde yo voy comparando registro menor, mayor, igual, voy a partir de dos archivos de entrada, nada más que la actualización, tengo un archivo de movimiento y uno maestro, o, si no le gustan esos nombres, un archivo principal y uno donde vienen todos los cambios. Y la actualización consta de ir mezclando esos archivos con la diferencia, digamos, de que cada archivo que venga en el movimiento o en esas actualizaciones me va a decir, bueno, este registro tenés que actualizarlo, tenés que darlo de alta o tenés que modificarlo. Entonces, la actualización, repito, es una mezcla donde en cada una de las opciones de mezcla, ¿cuáles eran las opciones de mezcla? Si el registro 1 era menor, si eran iguales o si era mayor. En cada una de esas opciones a la vez tengo que preguntar si lo que me está viniendo, o sea, si el registro este de movimiento, que es el archivo 2, vamos a decirle, si me está diciendo que lo que hay que hacer es una alta, una baja, una modificación. Y ahí pueden surgir algunas cosas, como por ejemplo, si yo tengo que el registro de maestro o el registro 1, el código es igual al 2, cuando era mezcla, ¿qué hacía? Copiaba cualquiera, ¿se acuerdan? Y avanzaba los dos, leía los dos. En una actualización, si es igual, en vez de copiar cualquiera, tengo que primero ver en el archivo de movimiento qué es lo que me dice, si ese registro lo tengo que modificar, darlo de baja o darlo de alta. ¿Sí? Y ahí qué puede pasar, que me diga que lo tengo que dar de alta. Pero si yo lo tengo que dar de alta y el registro ya existe, entonces evidentemente hay un error porque no puedo dar de alta lo que ya existe. ¿Sí? Entonces esas son las consideraciones que hay que tener para cada caso. Repito, sigue siendo una mezcla, nada más que no solamente copio la salida, sino primero verifico qué es lo que tengo que hacer, alta, baja, modificación, veo si lo que tengo que hacer se corresponde con la situación actual, como el ejemplo que vimos recién, no puedo dar de alta algo que ya existe o no puedo modificar algo que no existe. Y si está todo bien, no hay ningún error, hago lo que me dice. Si es modificación, modifico, si es una baja, la doy de baja. Y lo voy copiando a la salida. ¿Sí? Entonces, es una mezcla con la única consideración que tengo que verificar si es alta, baja o modificación. ¿Sí? Questions. ¿Alguna pregunta? ¿O Si vamos a los grupos y ahí ya... Suena re fácil. ¿Es una pavada? ¿Quién dijo que era difícil? ¿Se considera alta o baja? Háganse una factura ahí y se lo ponen a hacer tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Quién preguntó algo? ¿Qué se considera alta y qué se considera baja? Y alta es darlo de alta, es que, como... no existe. Imagínate que vos tenés tu archivo maestro. Archivo maestro es el archivo principal. Vos tenés un kiosco, ¿sí? Y vos tenés en un archivo guardado todos tus productos. Ese sería tu maestro. Están todos los productos con el código, la descripción, el precio y la cantidad que tenés. Y te viene un archivo de movimiento. ¿Qué sería un archivo de movimiento? Un archivo donde estén todos los registros de compras que hiciste. ¿Sí? Imagínate que vos tenés un kiosco, viene el proveedor y compraste 5 coca, 200 fernet, 100 cerveza, 20 kilos de carne, compraste así productos. Bueno, eso que compraste lo tenés que actualizar y ponerlo en tu maestro para sumar el stock de todo eso que compraste. Eso es lo que hace este proceso. Una alta, ¿qué sería? Que compraste un producto que antes no tenías. Por ejemplo, antes no vendías coca y ahora compraste coca. Entonces, en tu archivo de movimiento va a decir producto nuevo, o sea, va a decir coca y te va a decir que es un alta, porque eso no estaba en tu maestro. Entonces, lo tenés que dar de alta, quiere decir crearlo.
Y de baja es el caso contrario, un producto que sí tenías, pero que a partir de ahora ya no lo vas a vender más. Pero ¿se borra directamente del archivo maestro o sea, a ver, se borra el archivo maestro, digamos, ¿se borra ese registro o se lo pone como inactivo, digamos? Depende si es baja física o lógica. Si es baja física, se lo borra. Que en realidad no es borrarlo, porque lo que vos haces es, tenés tu Es maestro, tenés tu movimiento y a partir de los dos los mezclas y generas la salida. Borrarlo en realidad significa no copiarlo a la salida, no es que lo borrás literalmente. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso sería borrar lo físico. Borrar lo lógico sería, lo copio a la salida, pero en algún campo lo marco que este producto a partir de ahora está inactivo o está dado de baja lógica. Fuera de stock, digamos. Pues, claro, como diciendo, lo sigo teniendo porque por ahí necesito información de ese registro, pero ya no lo vendo más. Entonces ahí hay un campo, cuando yo tengo que hacer baja lógica, hay un campo donde se marca. Y esa marca puede ser, le pongo un asterisco, le pongo una fecha, le pongo un verdadero. ¿Sí? Entonces esas son las dos bajas. Física, que no lo copio a la salida, y lógica, que sería como una modificación, sería marcar en el registro de la baja lógica, marcarlo, poniéndole la fecha actual, un asterisco, como dijimos, verdadero. ¿Sí? ¿Qué ejercicio es, profe? 2219. ¿Sí? El primero, el de la farmacia. Bien, hacemos los grupos, ¿sí? Como siempre, ustedes vayan trabajando. Es un ejercicio que tienen, son ejercicios ya cada vez más largos, entonces le va a llevar 10, 15 minutos leerlo, ponerse de acuerdo, vayan trabajando y cualquier cosa, si necesitan, nos llaman. Si pasa mucho tiempo y nadie nos llama, pasamos nosotros para ver cómo están, pero la idea es que lo vayan trabajando bien en equipo. Explicó High Value, pero High Value viene de mezcla, eso ya hace como 3 semanas que lo vimos. Muy buenos días. Hoy vamos ¿Qué duda tenés con High Value, Leonel? referido a González, procesos múltiples con tú dime. archivos, particularmente la actualización secuencial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actualizar un archivo? ¿Qué significa la palabra actualizar? Te invito a que pienses mientras Pero high value solo sirve para mezclas de archivos numéricos, ¿no? Tengan actualizar valores una numéricos. nota, sobre actualizar High value sirve para cualquier cosa. High value es valor alto. El valor más alto posible. ¿Sí? Entonces, vos ¿por qué le pones high value? Porque cuando vos estás haciendo un ciclo incluyente, dentro del ciclo estás preguntando si una clave es menor que la otra. Sí. Como el ciclo es incluyente, aunque un archivo termine, el ciclo se va a seguir ejecutando. ¿Sí? Entonces, imagínate que vos tenés R1 y R2. R2, el registro que lee el archivo 2, terminó el archivo 2. Si el archivo 2 terminó, R2 no va a tener nada, porque el archivo terminó, va a tener vacío, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, cuando vos estés dentro del ciclo y preguntes si R1 es menor a R2, eso te va a dar un error porque R2 está vacío, porque ya terminó. Claro. ¿Se entiende? Entonces, sí. Lo que se hace es ponerle high value, y high value es, ponerle high value es lo mismo que decir, le voy a poner 999999999. ¿Para qué se hace eso? Para que la próxima iteración, cuando vos preguntes R1 es menor a R2, como R2 tiene el valor más alto posible, cualquier valor de R1 siempre va a ser menor. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo es como forzar a que esa condición siempre dé verdadera. Para eso se usa high value. Pero high value no es un concepto de actualización, es un concepto de a esta variable le voy a poner el valor más alto. Se usa en varias situaciones. Claro. Lo mismo cada vez que quiera forzar que de verdadero. Claro, cada vez que quiera forzar eso verdadero. ¿Sí? Después cuando veamos arreglo y lista vamos a ver que también lo usamos. Pero en definitiva, high value, no se confundan, es la forma de decirle al programa, bueno, en esta variable numérica poner el valor más alto posible. ¿No te gusta high value? Ponerle 9999999 y es lo mismo. Lo mismo para load value, ¿sí? LB, que es ponerle, en vez de ponerle el valor más alto, ponerle el valor más bajo posible para forzar a que siempre sea menor. Lo mismo. Claro. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Listo? Bueno, Leonel era el que preguntó, así que
Ahí Leonel Lauta. Bueno, hacemos los grupos entonces, gente. Vamos a hacer los grupetes. A ver cuánto hacemos, 8 grupos, no, vamos a hacer. Para Android, estamos actualizando aplicaciones 10 grupos. del celu, de la compu, las famosas actualizaciones de Windows, que están siempre referidas a que se han agregado cuestiones, funcionalidades, que se han corregido errores, que tal vez se han eliminado funcionalidades para incorporar otras más actuales, más necesarias, ¿sí? De eso se trata actualizar. ¿Qué onda los pibes? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, compañero Gerson? ¿Cómo le Hola. explico que no vi el video? ¿Cómo le digo que no sé nada? ¿Cómo le explico que no sé dónde está el video? No puedo creer. ¿Cómo le explico que no sé qué video hablan, boludo? Dale. Ponemos a mirar el Hacé video eso, ahora. sí. Hacé eso, sí. Puta madre. Qué grupo piola, boludo. De una. No te puedo creer que no hayamos visto ninguno el video, man. Y sí. ¿Cómo le fue para matemática discreta? ¿Algunos? ¿Los que rinden? Yo no estudié nada prácticamente porque me maté rehaciendo los informes de física para el laboratorio, man. Ah, complicado. Bueno, comparta la pantalla y no mira el video. Estoy buscando el video. Pero lo Dale, encuentro. sí. Dale. Menos mal que no pasan los profesores. Sí me lo pasó en el grupo. Lo Ahí, pasaste en el Zoom. chat, no me la contés. No, vale ahí. No. ¿Qué miramos? ¿La teoría o la práctica? Y todo nomás negro porque Esto estamos es en la- práctica, pero pasa que como no cazamos una, ¿Y entonces qué? Y no sé, boludo. Lo va a salir acá. Empecemos con la práctica, ya está. Vayan a la práctica mejor. ¿y esto era todo Nosotros video vamos o a había ver algún material ese escrito? concepto trasladado a los archivos. No me la tal conté, y son como 12, veníamos bueno, trabajando. 11,20, bastante, che. Poné más El rápido, proceso boludo. de Ponele por 2. Hay cosas que te explican nomás que lo que es actualizaciones, digamos. Ponele en por 4, boludo. ¡Cierra el orto! Plato de entrada, No, 1,5. plato principal, el bote, Pobrecito, el te estado, confundido. un archivo maestro, MAE, que es un archivo de menú ordenado por el ID, y también tenemos el maestro actualizado, que va a ser el archivo de salida que vamos a obtener a partir de la actualización del MAE. No sé quién tiene el micrófono prendido, apáguelo porque se escucha todo. Obviamente tenemos dos variables del tipo menú, RMAE para maestro y RMAE-A para el maestro actualizado. Asimismo tenemos el registro donde identificamos los datos que tenemos guardados de las novedades, ¿no? En este caso, el ID, fíjense que la estructura es exactamente la misma del menú, solo que se agrega un campo que indica el código de movimiento. El código de movimiento puede ser alta, baja o modificación. ¿Sí? En primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir estos archivos que necesitamos. Acá puede ser que en los apuntes, de hecho está desarrollada el esquema de actualización de estos apuntes, en la guía de trabajo práctico, y se puede usar una subacción que se llama abrir archivo. Pero abrir archivo va a ser lo mismo que esto que estoy por mostrarles a ustedes. Entonces, ahora abrimos los archivos de entrada, y de salida el maestro actualizado. Como vamos a hacer una mezcla, tal como les conté en la presentación anterior, vamos a hacer una mezcla indirecta, vamos a utilizar el ciclo incluyente. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál de los dos archivos va a terminar primero y queremos tratar todos los registros del maestro y todos los registros del movimiento. Entonces, conviene utilizar en la actualización un ciclo incluyente. ¿Sí? Como es una mezcla, acuérdense que vamos a usar un ciclo incluyente, necesitamos las subacciones para la lectura de los archivos de entrada, que después las desarrollamos. ¿Sí? Una vez que estamos dentro del ciclo, lo que vamos a hacer como toda mezcla es compararlas. ¿Qué pasó? ¿Qué pusieron ahí? Ah. ¿Sí? Mientras yo le voy contando, ustedes vayan pensando el ejemplo, ¿no? Y supongamos que RMAE.id es igual a R. ¿Qué? Supongamos que tenemos el menú 1 y el primer registro de movimiento es también el menú 1. En ese caso significa que hay un movimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar el tipo de movimiento. Si ya existe, el único tipo de movimiento que no se va a poder hacer es un alta. ¿Sí? Esto para que lo tengan. Lo que vamos a hacer es llamar a una subacción que se llama procesos iguales. Vamos por el contrario.
es un Excel, como se encuentra en la teoría, si están estos videos lo van a poder adelantar y atrasar cuando quieran. Así que supónganse que en el registro del maestro yo tengo un ID 1 y en el registro del movimiento tengo un menú 2. ¿Sí? ¿Qué significa? Como esto está ordenado por ID, significa que no va a aparecer el registro 1 en el movimiento. Es decir, para el registro del menú 1 no hay ningún cambio, no hay ninguna novedad. Entonces, al maestro actualizado le voy a asignar el maestro tal cual, porque no hubieron cambios. Lo último que puede pasar es que en el maestro habrá un registro más grande que en el movimiento. ¿Sí? Supongamos que estoy en el menú 3 y en el movimiento tengo el menú 2. ¿Qué significa? Que hay un registro nuevo. ¿Sí? Hay un registro que no existe, que está hoy considerado en el movimiento. Lo único que voy a poder hacer con un registro que no existe en el maestro es un alta, pero tengo que analizarlo igual, porque si hubiera una baja o una modificación, lo tengo que formar como un error. Y yo no estoy entendiendo mucho porque está hablando mucho de concepto que tiene antes. Capaz deberíamos ver el teórico primero. Yo sí entiendo, dale, sí, nomás. Después, dentro del caso, vamos a ver. Porque no puse la subopción todavía. En este caso, avanzamos en el más chico, entonces avanzamos el maestro. ¿Sí? Una vez que tengo todo esto, si hay que informar algo de forma, y si no, vamos cerrando los archivos. Vamos al ambiente ahora. Entonces, una vez que hicimos el algoritmo principal, vamos a la subacción. Como eso, entonces, usamos un ciclo incluyente, por supuesto, la subacción del maestro y la del movimiento. En los dos casos, yo lo que controlo es el ID, ¿sí? Y si llego al final, utilizo el high value. ¿Sí? Vamos a los procesos iguales y distintos. En procesos iguales ocurría cuando el maestro y el movimiento tienen el mismo ID. Significa que para el registro que existe ya en el archivo maestro hay una novedad. Tenemos que ver qué tipo de movimiento hay. Si fuera un alta, dijimos que no, porque no puedo dar de alta un registro que ya existe. ¿Sí? Lo único que puedo hacer es una baja o una modificación. Vamos con la baja. En este caso dijimos que se trata de una baja lógica. Es decir, lo único que hago es marcar, fíjense, primero al maestro actualizado, copio tal cual lo que está en el maestro. Lo único que hago es actualizar el maestro actualizado del estado, lo pongo en inactivo. Esto es una baja lógica. Vamos a suponer que vamos a hacer una baja física. Ojo, que hace una de las dos. Esto es un ejemplo nada más para que le queden los dos casos. Vamos a suponer que es una baja física. Si fuera una baja física, yo lo que tengo que hacer acá es simplemente no hago nada de esto. ¿Sí? No hago nada de esto. Y lo único que me queda por hacer es leer el registro del maestro. ¿Qué significa? Lo paso por arriba al maestro. ¿Sí? No lo copio a la salida. Este registro no existe más en el maestro actualizado. Como nosotros no vamos a hacer una baja física, sino una baja lógica, lo dejo así. Baja lógica, ¿qué significa? Hago una marca en uno de los campos. ¿Sí? Si no fuera una baja, puede ser una modificación. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Fíjense que esta acción la podría hacer perfectamente acá. Sí, o por el contrario, voy directo, lo saco. Si fuera una modificación, entonces, lo que tengo que ver es todos los campos de movimiento que no sean blancos. Es decir, como es una modificación, yo tengo que analizar cuál de los campos trae una modificación. Lo puedo hacer así, distinto de blanco, o puedo decir si lo que está en mi movimiento es distinto a lo que está en el maestro. Hay diferentes opciones. Esto lo van a hacer para cada uno de los campos. Voy a cargar en el movimiento los campos que necesito. ¿Sí? Distinto. ¿Sí? Y escribo siempre en la realidad, en el actualizado. Como estoy por hacer lo mismo, esto también yo lo podría mandar afuera, lo dejo para que sepan que esto es una baja lógica. Esto también puede ir fuera del sí, porque lo voy a hacer igual. Y fuera del sí principal, lo que sí tengo que hacer, porque son procesos iguales, es leer ambos archivos. Entonces tenemos la baja lógica, ya les conté cómo hacer la baja física. Esta sería la modificación. Y esto sería entonces el alta. Vamos a procesos distintos. En procesos distintos ocurre cuando en el maestro el número es mayor que lo que está en el movimiento. Es lo único que puedo hacer con un registro que no existe en el maestro, puedo dar un alta. Fíjense, cuando es una baja, digo el error, cuando es una modificación, digo el error. Siempre es importante indicar qué tipo de error es.
Y doy el alta. ¿Cómo doy el alta? Asignando campo a campo, ¿sí? Los campos del movimiento. ¿Por qué tengo que asignar campo a campo? Porque el movimiento tiene un campo más que no tiene el maestro, que es el código de movimiento. Entonces, yo sí tengo que hacer esta asignación campo a campo. Una vez que termino, lo único que voy a hacer es leer el movimiento, que es el más chico, el registro más chico, ¿sí? Con esto, entonces, finalizaríamos el algoritmo de actualización musical. ¿Qué les queda a ustedes? Les queda completar esto donde dice para todos los campos, acá donde dice para todos los campos, y por favor, armar el Excel de ejemplo para ir probando todos los casos posibles, ¿sí? Nos vemos. Bueno, esos fueron 20 minutos en 5. Ahora vamos a ver la teoría. ¿Y ese, qué tan largo es ese? Bueno, por lo menos tenemos una estructura de cómo es. 11 No, minutos. son otros 11 minutos también. Pucha. Bueno. Muy buenos días. Hoy vamos a Hacemos lo que podemos, ¿no? referido a procesos cognitivos. Más tiempo viendo video que haciendo cualquier otra cosa, Sí. ¿no? Andá, salí nomás y vamos a andar a activar nomás. Ahora dale. Ahí dejo. Y bueno, si alguien pudo rescatar algo de eso. Yo sé que hay que nombrar los archivos, después hay que hacer un subacción para el movimiento de cada uno, después hay que hacer un procedimiento por cada uno de los ¿cómo se llama? De las tres, ¿cómo se llaman los tres que decía ahí? El A, B y C. Sí, no recuerdo cómo era. Bueno, hay que hacer un procedimiento para cada uno, que ahí te muestra la estructura y puedes hacer también la estructura que dice aquí captura. Que está ahí. Bueno, dale. Es todo copiar, nomás es todo una receta, por así decirlo. Dale. Si quieren, comparto pantalla y hacemos. Dale. Dale. Acá. Ahí va. ¿Cómo estás, Santi? Acá estoy, pa. ¿Qué necesitas? Ahí. No sé, boludo. Estoy re loco. Para mí que esto desemboca en otra cosa. Es todo para hacer Actualizar registro es muy importante. En el negocio que tengo se usa mucho. Ah, de una, boludo. Bueno, che, empezamos. No sé cómo hice el ejercicio directo. El enunciado bastante largo, así que deberías abrirlo nomás, si es que podés tenerlo ahí. Sí, tengo acá en la pantalla la otra. Bueno, el primer archivo que tenemos, el de entrada, creo que es... Para que no sé cuál es. ¿Cuál es el ejercicio? 2.19. Vale. 2.2. 19. ¿Es el que dice la empresa farmacéutica? Sí. Ah, ok. Una empresa farmacéutica se puso en el archivo más remedio. No, porque es un archivo. Ah, abajo está el nombre, acá. Bueno, empezamos. Bueno. No tiene el enunciado. Sí, ahí paso en... Tenemos el enunciado, no pero sé, un toque largo. es muy largo. Ahí te paso, Santi. Dale. En el chat creo que puedo pasar, che. Sí. Va a quedar gigante. Bueno. Chat. Le pasaron dos. Increíble. No pasa nada. Vamos al grano nomás porque estamos en un cumple. Sí. No, pará, que yo para esas cosas tengo mi... Yo para esas cosas tengo mi Copiar y pegar era obvio. No,
Hay cosas en las que no se pueden perder tiempo. Entidad actual. ¿Cómo vamos a no perder Ay. tiempo si estuvimos como 10 minutos más viendo un video al doble de la velocidad normal? Porque no tenemos idea, man. Ok, farmacia le va a poner alfanumérico de... La estructura siempre es la misma, ¿no? Che, pero ¿De qué? para. De eso, tipo el ambiente. Acá estamos haciendo registro. Farmacia y medicamento me parece que son los dos componentes de la clave. O no sé, estoy leyendo mal en yo. Ah, yo ni leí el enunciado, pero... Ey, pero y la Entonces, puta madre, man. numérico. Hacer un registro afuera de eso. Hace uno que sea clave y dentro de clave poner farmacia y medicamento. Ok. Clave. Me estresa mucho que digan los lentos. Ay, ay, ay. Medicamento. Ahora, después dice que el archivo MyRemedios se actualiza a través de información que está cargada en otro archivo, que es movimientos. Sí, tiene un formato diferente. Sí, y también tiene otra clave compuesta. Entonces, ¿cómo el tema? Tener para... ¿Farmacia y medicamento no está repetido? Y si me dijeron que haga otro registro con... Sí, eliminarlo y poner uno que se llame clave foránea, clave F. No, eso no. Eso No, está bien. es lo de farmacia y medicamento, farmacia y medicamento. Arriba. Acá. Estos dos borros. Típico. Sí, De una. Y pongo uno llame clave. Sí, que es el que clave, tenías ahí en realidad. sí. Clave, ahí está, sí, y poner clave. Perfecto. Cantidad Sí. actual, sí, numérica. 50. Fecha de vencimiento. Fecha de ¿Hacemos vencimiento otro para la fecha? ¿O sí, hacemos capaz que una sí. vez? Banca un toque, me está llamando mi abuelo. ¿Qué tal el Listo, clima? Entonces, adentro. ¿Cómo era cuando se hacía adentro? Ponías. ¿Cómo era? No sé, te habían dicho que lo igual es a fecha recién, algo así, entendí. Era 2. Yo estaba por hacer adentro del otro. No. Afuera se me hace más cómodo. Fecha. Se me pasa. Entonces ponemos. Se empezaba con el año. Año medio. El año. Numérico de 4. Y los otros dos numéricos, creo. Bueno, pongo como rango entonces. Eso sí es una buena idea, la verdad. Esa Rango. no la tenía, la verdad. Era 1. ¿Cómo se hacía un rango ahí? ¿Ahí era? Y día también un rango del 1 al 31. Bien. Entonces ya tenemos. Ahí tenemos el primer archivo que es MyRemedios.
Más Ahora remedios, claro. Recién habría que probamos. Ahora definir hay que armar el movimiento. segundo movimiento que está compuesto por farmacia, está compuesto también por los dos campos de clave y uno más Son, que es el código. sí, sí, Entonces, la vamos a clave poner. son 3 componentes, me parece. Claro, pero está compuesto por el registro clave también, si te das cuenta, farmacia y medicamento. Me- no sé si te entendí bien, pero no importa. No, si vos ves movimientos, está tipo dentro de movimientos está farmacia y medicamentos, o sea, está este campo. Claro, sí, sí, pero no, lo que yo digo es que hay una clave compuesta donde están esos 3 también, pero es lo mismo, ¿no? Para mí que sí, porque dice ordenado por clave M. Entonces ya es otro. Pero entonces hacemos una nueva que tenga farmacia, medicamento y código de movimiento. Hacemos un nuevo registro Sí, de una, entonces le vamos a poner clave 2 le pongo no, metele clave M nomás para que siga como está ahí en el enunciado. de una. Registro y tiene, estos dos tienen, y tiene una más que se llama Código. código de movimiento. Sí, En farmacia, que es alfa, ¿verdad? Ah, y este también. Este numérico. Después le asigno. Creo que va a tener que ser numérico en farmacia y medicamentos. De una. Dale. Vale. Entonces ya tenemos este y finalizamos registro. El código Y es de te 1 a vas. 3, creo. Es un rango Sí, también. de una H. Entonces tenemos clave 2. No, no, clave foránea se le puede llamar también, ¿o no? Le ponemos clave M. ¿Y qué más tiene? Cantidad recibida. Que vamos a hacerlo como numérico. 0, 7. Ya hay 2 y falta el de remedio vencido. sí. Y en un solo campo, así que Es medicamento y cantidad vencida. eh, Y medicamento me parece que es la clave también en esto. sí, también. Sí. Eh, medicamento. ¿Cómo? Falta mucho, amigo. Sí. Ojalá y trabajes en algo grande cuando te recibas, ¿no? Eh, medicam- numérico, cantidad vencida también numérica. 7. Sí, el código de movimiento es A, B o M, ¿no? Código. veo cuánto. ¿No A, B o M. Es ¿No como es? un... Entonces ¿Uno, un No, es uno, conjunto. dos o 1, tres? 2, 1, 2 y 3. Sí, yo Entonces también un veo uno, dos y conjunto. tres. Pero es lo mismo igual, o sea, letra o número da igual. Eh, No tenés que... bueno, ya
cuando definís las opciones, ¿no tenés que definirlo con las comillas a cada opción? Acá, Sí, Pi. a ver, sí. Eh, ok, le dejo igual. De carteludo le dejo. Eh, ahora, ¿cómo sigue la vaina? Y ahí están definidos los archivos y empieza Sí, todo el quilombo con las condiciones acá. no diga no. Y ahí creo que tenés que empezar abriendo los archivos primero, ¿no? Abrimos de entrada el primero que es El primero más abierto es el remedios. maestro. Sí, pues, acá era, se ponía entre paréntesis, ¿no? ¿O no? Sí, Pensé que sí. de uno. Ay, tenés razón. Sí, me olvidé. No cumple, man. Eso. ¿Dónde? No, te faltó nomás poquito. Entonces. Te No, faltó, no, hicimos el te archivo y las faltó el ventanas, boludo. archivo, te faltan las opciones de movimiento, te faltan las opciones de cada código de movimiento. Así nomás tranquilo te No. dejo. Escribo Tómela. yo. Le copié exactamente como vos tenés. Escribo yo. Bueno, dale. Eh, ¿Cómo es? No, deja de compartir pantalla, lo comparto yo. Ah, de uno. Tengo exactamente Seamos como vos, tengo grandes. exactamente como vos. Dale. Hasta siempre. La próxima vez, Yeah. por favor, poner un poco de Pasó, espacio en boludo. el- ¿Tan malo que hiciste? ¿Qué onda? No, no, no. No, sino que faltaba poner algo ahí, pero el compañero lo tiene. Bueno, la tiene atada. este iba a la par mía, iba este. Muy buena, muy buena. Este es el archivo de Google, boludo. ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos? Con las opciones. Te están faltando un par de cosas, dijo alguien, mirá. Están faltando lo que. Mirá como el que me estaba hateando. Sería ahora leer movimiento. Leer movimiento. ¿Movimiento de quién? Ahora, Maxi, ¿no te faltó lo de Arch es igual a todo eso? Ah, sí, sí. Sería 1, 2, 2 puntos. Dos puntos. Archivo de salida. No. ¿De qué? No. Sí, sí. Sí, ese sería ordenado por clave. Archivo de mae remedio. Coordenado. Yo no sabía que se podía hacer eso, boludo. Clave. Clave M. Y en la arriba clave F. No, a ese le puse nomás clave. Y acá sería. Bueno, ¿No le pusiste clave F? Ah, no, porque clave es igual a clave F, tienes razón. Y el otro, el movimiento sería. ¿Cuál sería el otro archivo? Sí, movimiento es el último archivo, es el tercero. Movimiento. Listo. ¿Y acá cómo era? Me olvidé de cómo era la sintaxis. Ah, no, perdón, archivo, el movimiento es el segundo, y después el tercero era el de los medicamentos vencidos. Sí, pero yo necesito los dos archivos, ¿no? Y falta uno de salida, que sería el de clave, del de más remedios también.
archivo de, ¿cómo se llama el archivo? ¿Así? ¿Por cuánto? Me agarra. Vea, se muteó porque se está riendo de vos. ¿En salida no te faltó definir también una parte? ¿Qué cosa? En salida te faltó definir algo, nada que ver, porque es archivo D y quedó ahí. ¿De cuáles? De, Ese de más remedio. no, me perdí. Eh, las ventanas. Pero lo de, ¿para qué 4 ventanas? Otra ventana para lo del vencimiento. Creo que necesitamos 3 nomás. Porque en los códigos de movimiento hay que hacer un código de movimiento por cada uno de estos. En su opción, digo. Eso. ¿Cómo? Ventana 3. ¿Más el remedio? ¿Cuál sería? ¿Cómo sería? Dicen. Rem-Denk. ¿Están bien estas claves? Bueno, Sí, te faltaría hacer el archivo nomás de los remedios vencidos. no sé lo que estamos haciendo, ya la verdad no leí mucho. Archivo, ordenar, vencido, ordenado, ¿por qué? ¿No está Por ordenado? Sí. medicamento, me parece que está ordenado. Sí, por medicamento. Ahora las subacciones. Procedimiento. Esta parte sí Proceso. no sé muy bien, la verdad. Estoy leyendo. Si clave más remedio es menor a clave de movimiento, simplemente se transfieren los datos de maestro a la salida y se graba. Proceso igual. Necesitamos uno si es igual, si es mayor o si es menor. Igual. Procedimiento. No vamos a llegar ni en pedo, ya se te digo, no por la duda. No te preocupes por eso. Yo le Vamos a voy a... copiarlo. Sí, código de movimiento. Movimiento es igual a 1 sería. ¿Cuál número era? Cuando son iguales.
Si Si clave, es 1, se tiene que dar un error. Ah, vos estabas haciendo la segunda condición. no, la primera, ¿cómo digo la primera? Si es clave es menor. Ah, Si no, la primera clave es es si menor es que clave igual, M. si es menor. Entonces, si es menor. Bueno, ahora, ¿qué hacemos con eso? Ahí te pasé por el chat la condición que quería. Ah, si mod es igual a baja, entonces escribir. Así, eso estoy leyendo en el PowerPoint. No, ese es para cuando son iguales, cuando son menor tenés que copiar nomás la salida. Sí, pero el clave más remedio es igual a clave movimiento. Si el código movimiento es 1, se considera error y se lista un Sí, mensaje pero ese es indicando el tipo para de error. Ese es el segundo. cuando es ¿no? igual. El primero es más cortito, por eso. Sí, pero acá no te pide comparar clave. Ahí esto va a ser en el algoritmo, ¿no? El primero. Pero cuando es menor tenés que escribir. Ese creo que sí. Bueno, vamos a hacer con el segundo. Si clave más remedio es igual a clave de movimientos y el código de movimiento es 1, se considera error y se lista el mensaje indicando el tipo de error, pero si el código es 2, entonces, bueno, el primero. Entonces escribir error baja no existe, el error, bueno, ¿qué sería? No, Error, cualquier número, error 1, ponele si queréis, listo. Gente, con que llamen una vez es suficiente, ya estamos pasando por los grupos, dice el profe. llamar para que no haga el algoritmo. Pero ese proceso que está haciendo ahí es cuando es cuando es igual o menor, porque Cuando no es lo mismo. pues, dice, si clave más remedio es igual a clave de movimiento y el movimiento es 1, se considera error y se lista el mensaje indicando el tipo de error. Bueno, está haciendo por el segundo entonces. Sí. No vamos a ni llegar al algoritmo, pero bueno. Bueno, Vamos al grano, dale. Si el código de movimiento es 2, yo no podía ni hacer el algoritmo. no, pero es cierto, ahí dice no se encuentra el archivo. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí, ¿No vamos? Volvamos nomás, ya está. Hicimos lo que podemos. No, porque no sé. de hecho sí, El podría error. ser porque tenés tres opciones, mirá, si el código es 1, si es 2, si es 3. No, es que hay que hacer acá en el PDF que estoy acá mirando. El PowerPoint dice que por proceso va haciendo acción por proceso iguales, acción por proceso distinto, acción por proceso modificar maestro. Entiendo. Está complicado. Bueno, la verdad que ni idea. Ahora, ¿no Ahí podría sería contrario, simplemente en vez de usar PC sería condicionales anidados contrario. ahí? Vario, sí. Ahí sí es igual a 2. ¿Eh? Entonces es un remedio que deja de fabricarse y se transfiere el registro al archivo de remedios vencidos.
No, habría que copiar primero, habría que copiar por campo el medicamento y la cantidad. Y después se pone en el archivo 3. Bueno, Entonces ahí habría entonces, que igualar los campos o nada que ver. Sí, habría que igualar. entonces, ¿qué ventana usamos? La ventana R. No, B3. B punto medicamento. La accionaje R. Punto medicamento. Pusiste en el coso medimamento. Loco, te estás comiendo las C, ¿eh? Y ahí la cantidad Sí. actual. ¿Cómo? Y ahí la cantidad actual. Tipo B3 punto cantidad vencida. Se le pone la cantidad actual de R. Ahí te faltan los 2 puntos para la asignación también. Bueno, pibe, bueno. Bueno, ¿qué sigue? Y ahí un, si no, Ya, 15. no tendrías que poner un contrario más porque también te falta si el código de movimiento es 3. ¿Puede que llore? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué dicen? Si el código de movimiento es igual a 3, se modifica la cantidad actual con la cantidad recibida. O sea, Ahí tenés que en R la cantidad actual la cambias por B, la cantidad recibida, y ahí la copias en el archivo. ¿cuál es el archivo principal? El archivo 1. Ya, Pero primero tenés R. que No hay copiar. remedios. Ujú. Entonces, a R le asigno lo que esté en el otro archivo. No, la cantidad recibida nomás. Tipo, la cantidad actual la vamos a modificar por la cantidad recibida. Ya actual sería acá. Va a ser 2 puntos igual a la cantidad de B3 puntos recibida. ¿Sí? No, ahí sería B nomás. B punto. ¿Sí? Sí, y después copias en el archivo de salida. Entonces, ¿cómo escribir era? Escribir en MAE. No, en archivo Arch 1. 1. R o no, ¿así? Sí, y ahí cerrar los sys nomás y antes de acabar el procedimiento tenés que leer el archivo maestro. Ujú. O sea, tenés que avanzarlo. Movimiento sería. No, el maestro. Leer, maestro. ¿Encima de esa solución todavía? Bueno. Y procedimiento. ¿Y ahora vas a hacer otro para la tercera condición o nada que ver? Sí, para la tercera también hay que hacer. Sería
Y si volvemos, loco, porque ya veo que van a estar explicando cómo hacer todo y nosotros estamos acá. Pero seguramente nos van a avisar, no nos dijeron nada todavía. Ah, bueno, No te dale. preocupes. Está bien que da vergüenza ajena el trabajo, pero. Ahí sería el procedimiento cuando es mayor, creo. Yo te digo la verdad, está todo mal esto que te diga. No lo veo tan mal, la verdad. Ah, no, ahí me confundí entre el procedimiento y había que avanzar los dos, tipo el movimiento y el maestro. Por el nombre del proceso nomás me confundí, que sería proceso igual. Bueno, ahora llorar. No, Ahora hacete un vamos cuando es mayor. procedimiento. Después puedes llorar. El maestro. Una mezcolanza estamos haciendo. Ay, ay, ay. Bueno, si clave, si clave es mayor que clave M y el código en movimiento es 1, Leer, maestro, ¿cómo se llama? Leer, archivo 1 Si sería, archivo 1, R. en R. Y ahí Después, preguntar si no, fin de secuencia, de archivo, en no, si es fin de archivo 1. secuencia. Ah, sí, sí, sí. Bueno. Entonces, la clave, ¿cuál es la clave del archivo 1? es Estaría clave bueno nomás. saber. Mae, clave. Si clave, entonces clave va a ser igual. No, porque es un campo continente. Había que hacer, La asignación por campo. sí, creo que a medicamento, creo que tenés que ponerle. Creo que sí, sí, creo que sí también. A ver. La clave está formada, sí, al medicamento. Medicamento. R creo que era. Ahí está. ¿Así? Sí, Vale. Combinación. Maestro. Movimiento. Archivo. Secuencia. ¿Este cuál sería? ¿El segundo archivo, no? Okay. sí, creo que sí. Y ahí sería B en vez de R. Y en leer también. Perfecto. Y es clave de movimiento, así está en el ambiente. ¿Cómo? Si así está puesto en el ambiente. Bueno, no me acuerdo. ¿No? Ah, sí. No dije nada. Bueno. ¿Y ahora? Ahora si es 1. Se incorpora el remedio en nuestro vademecum. ¿Procesos iguales, distintos o...? Ese es cuando es mayor.
Un- Entonces uno, ¿qué hago acá? No entiendo porque dice, se incorpora el remedio a nuestro vade mecum. Creo que se le pone a la salida como se copia lo que tenemos en el movimiento, se pone en la salida. Nuestro vale con O sea, creo que tendríamos que copiar campo a campo y ponerlo en nuestra salida. Bueno, entonces, Eh, que tenés que asignar campo a campo nomás, tipo el archivo 1, a la no las variables, que sería b.farmacia, poner la farmacia del movimiento, o sea, r.farmacia o clave farmacia, no me acuerdo cómo era. hace igual a, La de b.clave.farmacia. no, ¿y ahora qué sería? ¿Todos los campos o qué? Sí, todos los campos, excepto el de el código de movimiento. Entonces, clave, voy a seguir los campos. Este sería. A ver, ¿qué dice la fecha de vencimiento? Creo que había una condición esta también. Ah, Dice, sí. ¿y la fecha de vencimiento es 30? Oh, nada ¿Qué que dice? ver. Y la fecha de vencimiento es 30, dice la última condición. ¿Eso es lo que estabas preguntando? O sea que antes había que en el algoritmo tenemos que preguntar la fecha actual nomás, creo. No, se hace creo que otra variable nomás para fecha y ahí vamos preguntando y asignando a cada campo. Ah, no sé. ¿Cómo sería vencimiento? No sé, una No, el variable. vencimiento no. Ahí tenés que poner la cantidad. El vencimiento no se pone. Porque ese sería lo mismo. Bueno, así una variable para que asigne cuando tengamos el resultado de este, supuestamente. Bueno, ahí ya estaría ya, creo. Bueno, Sí, el contrario sería si es igual a 2 o 3, tenés que mostrar un error. ¿cuál era la otra clave que faltó acá? Farmacia. ¿O no? No, medicamento. No, medicamento. ¿Así? Sí. Bueno. Ahora, Ahora al contrario sería lo mismo para los dos. Si es igual a 2 o igual a 3, tenés que mostrar un error. entonces, así nomás contrario, ¿no? Sí, contrario, mostrar el error nomás.
Y creo que tenés que mover tenés que leer el movimiento, si no me equivoco, porque es cuando es mayor. Y en proceso ponerle proceso mayor. ¿Listo? Sí, creo que sí, ya hicimos los dos movimientos, ¿no? Le dio los dos leer, así. Bueno, ¿qué hacemos en la... Creo que te faltaría solo una variable para cuando ingrese la fecha y listo. ¿Alfanumérico o numérico la fecha? No ese fecha, porque definiste creo que un registro fecha o no. Bueno. Si está adentro no hace falta. ¿Dónde está? Fecha de vencimiento. Estoy re duro. Fecha actual, nomás ponerle y del tipo fecha. Creo que... Así lo podemos comparar. Bueno. ¿Algoritmo hacemos ahora? Sí, ya con el algoritmo, ¿no? Bueno, ahí, repítelo. Tenés que abrir los 4 archivos y leer el movimiento y el maestro. Abriste de salida. ¿Cuántos archivos son? ¿2? ¿3? 4. 2 se abren de salida y 2 de entrada. Dos. ¿Cómo se llama? Ese era salida. Bueno, ¿qué más? Leer el movimiento y... Y después pedí que ingrese la fecha actual. Antes de empezar el algoritmo. Sería fecha. Leer campo ¿Cómo por sería? campo. Sería fecha actual punto año, fecha actual punto... O sea, tener que leer. Año, sería dos puntos Eso es- igual. ¿Cómo se...? Ah, le pido por No. cada... Ok. Sí, sí. Ingresa la fecha actual, creo que se entiende, y ahí lees nomás.
como si fuera Que va. entre paréntesis. ¿Cómo? ¿Sí? No, del otro lado. Sí. Como si fuera una variable nomás. ¿Así? Uy, no. Control Z, ahí está. Taca, listo. Entre paréntesis, y esto. Listo. Ay, quise cagar. Perfecto. ¿Qué más? Ahora creo que lo de mientras no fin de secuencia o no fin de archivo, A ver, ¿cómo mira eso? sería no fin de secuencia art1 y no fin de secuencia art o no fin de secuencia. Acá dicen mientras clave movimiento sea distinto de high value o clave movimiento sea Sí, eso era. mientras ¿cuál sería? ¿Clave MAE? Ok. La del medicamento creo que era la que asignamos high value. Acá está. Archivo 1 y archivo 2. Mientras r.clave.medicamento, así sería. ¿Esto sería? Esto. Sí. Espero que sea distinto. r.clave.medicamento. Sí. A ver. No puedo ver el chat. Mientras r.clave.movimiento sea distinto de high value La ignorás totalmente. o b. ¿Cuánto se tiene? Ahí está. B.clave. Mira, recién me rescato que se nos fueron varios, mirá, de los que estaban. Se fue Gersel, se fue Lautari, no me acuerdo quién más. Sí, luego ya va a terminar la clase, capaz volvemos. No, Mauro, no dijeron nada, nos habrían dicho con un mensajito, faltan tantos minutos. Vamos, que ya falta poco. Sí. Bueno, por lo menos hay que subirlo como para que. Control Z. Como para que era quede claro que hicimos algo. ¿Cómo era para hacer los paréntesis? Me olvidé. Así creo que era. Ahí está. Bueno. No. Ahí tenemos que preguntar si es menor, copiamos nomás y avanzamos. Sería si clave Punto medicamento. Menor a clave punto b punto clave punto medicamento, ¿así? Sí. Entonces, el archivo. Ahí escribí nomás, sí. Escribir en el archivo. El de Igual. salida, escribí. No. Hoy te estás confundiendo. Escribir en salida. Salida. No, escribir salida en la salida. Sí.
sería escribir, entre paréntesis, salida, coma, R. Y después avanzar. Sí, Y después avanzar nomás el maestro. sale R maestro. Sí. Leer maestro. Fin. Después Contrario. sigue un contrario. Si son iguales. No, sería la sí. Esto sería esta parte, sí, clave, Sí. todo esto. Clave es igual. Entonces, ¿qué seguimos? Ahí llamás al procedimiento iguales. Llamo al procedimiento. ¿Cuál? Procedimiento igual, creo que era. Proceso igual. Esta. Sí. Perfecto. Y después un contrario y llamas al contrario, llamas al proceso mayor. Acá. Sí. Contrario. Ujú. Ahí cerrás todos los sí nomás. Cerrás el mientras y cerrás los archivos. ¿Ya? Sí. ¿Esta porquería era? Sí, esa porquería es por todos los procedimientos que hicimos arriba. Bueno, tampoco hicimos mucho. En el apunte se ve más difícil. Más, ¿cómo se llama? Más cantidad, me refiero. Sí, creo que sí, pero... Bueno, si querés hacerle paso por paso y hacerlo larguísimo. No, creo que está, creo que falta algo. Sí. Mira, me dice. Los cuatro. Y le falta un montón a este cosito. ¿Y qué es lo Creo que que es lo la único que nos faltaría sería comparar las fechas. Tipo en el procedimiento ese. Bueno, ahí ya tenemos en fecha actual, en fecha actual tenemos la fecha de hoy. Ahora vamos al procedimiento. Sí, y ahí nomás tenemos que poner, tipo, si en el mayor creo que era, ahí antes del sí, tenemos que preguntar si es mayor a, tipo, sería, no, dentro del sí igual a 1. Tenemos que preguntar si, ¿cómo está? Si la fecha de vencimiento es menor a la fecha actual. No. No, ¿de cuál? Fecha punto de vencimiento menos fecha punto, pero ¿de qué archivo? ¿Del B o del R? del R. Fecha. No, espera, creo que sería al revés. Si fecha actual De B entonces sería menos de B.
Sí. No, de la fecha actual, que sería la variable donde pusimos. Ah, bueno, si fecha actual, Menos R punto fecha de vencimiento. menos así. Sí, menos. Es igual a 30. No, es igual o mayor a 30. Punto fecha de vencimiento es, ¿cómo? Igual o mayor a 30. O mayor a 30. Entonces, ahí copiamos todas las claves. La fecha de vencimiento. Dale que terminamos. La fecha de vencimiento no tenés que copiar nomás y cuando terminé de copiar campo por campo tenés que escribir en la salida nomás. Creo que no, tenés que escribir en la salida. O sea, en vez de R fecha de vencimiento sería escribir en salida, o sea, sería escribir en salida, coma, R. Creo que sería así. ¿De acá qué va? Ahí no es la fecha de vencimiento nomás, creo que, o no sé. Ya no vamos a mostrar el profe. Ya, vamos a enterarnos. No defendimos por lo menos, no defendimos. Subilo así nomás, ya fue ya. Para enviar, ¿cómo se llama? No. Para verlo en... Está muteado, profe. Te aviso. Bien, gracias. Decía que no hace falta porque lo vamos a ver acá entre todos nomás. Bueno. Ya vuelven todos. ¿Ya lo hizo volver a todos, será? Porque hay 60 nomás y éramos 80. ¿Hay 20 que ya se fueron? No, La aceptaron, éramos profe. 80. 70 y largo éramos 67 profe. 80 éramos. Pero yo, por lo menos, profe, sin querer salir de Zoom en lugar de los grupos, así que capaz le pasó lo mismo. Empezamos con 80, creo, profe, pero se fue cayendo nomás. Con 76 creo que empezamos, profe. Se asustaron el ejercicio, profe. Algunos aprovecharon para irse. Sí, nosotros éramos 7 y después quedamos 6, así que. Nosotros también. Éramos uno más y después se fue. Nosotros éramos 7 y quedamos 4. Qué bárbaro. Éramos 7, pero porque estaba la profe. Bien. Bueno, entonces vamos a mostrar como para hacer un repaso general por los grupos que pasé yo y creo que los chicos también, por todos los que pasamos, más o menos estaba bastante encaminado. Vamos a mostrarlo, si alguien tiene duda lo charlamos y antes de irnos hacemos un par de aclaraciones antes de irnos, ya que estamos terminando el cuatrimestre, ¿verdad? Entonces ya vamos a dejar un poco claro cómo proseguir. Vamos a compartir la pantalla. Sí. Vamos allá. Bien. Entonces, un poco lo que decimos es una mezcla, ¿no? Hay muchísimo ejercicio de actualización, ¿sí? Todo esto son actualización. Y después hay en complementarios hay más. Pero en definitiva, la actualización es una mezcla de uno o más archivos donde yo voy a partir de esos dos generando una salida, ¿sí? Lo mismo que mezcla. Con la diferencia, dijimos, que acá tengo que estar viendo si es una alta, una baja, una modificación y hacer lo correspondiente. Entonces vamos especialmente a este ejercicio. Tengo el maestro remedios,
¿sí? Que es el vademecum, digamos, de una farmacia, donde tengo el código de la farmacia, el código de medicamento, el stock actual y cuándo vence ese remedio. Y después tengo un movimiento que me dice de qué farmacia y qué medicamento corresponde, me dice el código de movimiento, que para este ejercicio es 1 para la alta, 2 para la baja, 3 para la modificación, y la cantidad recibida de stock, ¿no? Porque es como que estoy comprando. Y después me dice que tengo que generar aquellos registros que se dan de baja, o sea, aquellos remedios que se dan de baja, pasan a un archivo de remedios vencidos, donde tengo que poner el código del medicamento y la cantidad que tenían al momento de vencer, ¿no? Entonces vamos, en este caso, sí, como siempre les digo, al ser el primer ejercicio, prácticamente acá ya me está dando los condicionales que tengo que poner, ¿no? Me dice, bueno, si este es menor, si son iguales, si es mayor. Esto no va a ser siempre así, eso lo vamos a tener que deducir nosotros. En este caso, repito, al ser el primer ejercicio, bueno. Entonces, como dijimos, una mezcla. Si el remedio es menor, ¿sí? ¿Qué significa en realidad que el registro que esté en el maestro sea menor que el del movimiento? Eso significa que ese remedio no tiene ningún movimiento, porque como los dos están ordenados por la misma clave, cuando este sea menor, quiere decir que este remedio que estoy actualmente parado no tiene ningún movimiento, con lo cual lo único que tengo que hacer es copiarlo a la salida, ¿sí? Porque no se compró ni se dio de baja ese remedio. El caso siguiente es que sean iguales, o sea, que ese remedio sí está en el movimiento y estoy parado en ambos. Y ahí tengo tres opciones, o alta, baja, modificación. Uno que es alta es un error, porque no puedo dar de alta un producto que ya existe, dijimos. Si es 2, que es baja, ¿sí? Acá es lo que puede ser baja física o baja lógica que estábamos charlando. En este caso me dice, si es 2, que es la baja, el remedio deja de fabricarse y lo que tengo que hacer es transferirlo al registro de remedios vencidos, ¿sí? O sea, en este caso la baja es, lo saco del maestro, pero lo pongo en remedios vencidos. Y en el caso 3, que es una modificación, lo único que tengo que hacer es modificar la cantidad actual con la cantidad recibida. Actualizo el stock, digamos. Y por último, la tercera opción de la mezcla, que sería que remedios es mayor al movimiento, o sea, el registro en el que estoy parado en remedio es más grande, ¿sí? Si en este caso, que el remedio era menor, estábamos diciendo que ese registro no está en el movimiento, el caso inverso es lo mismo. Quiere decir que el registro que está en el movimiento no está en el maestro. Eso quiere decir que es un registro nuevo. Entonces, si es un registro nuevo, la única opción válida es que sea un alta, porque es un registro que antes no estaba. Entonces lo me dice acá, si es 1, se incorpora al vademecum, o sea, se da de alta, y lo que se hace es, se considera la cantidad recibida como la cantidad actual, o sea, este campito que está acá, lo pongo acá, y la fecha de vencimiento que no viene en el movimientos, ¿cómo saco esta fecha de vencimiento que no está? Bueno, la fecha actual más 30 días, ¿no? Para sacar la fecha actual, por alguno de los grupos que yo pasé, que me preguntaron, se los dije, pero lo decimos en general, tengo dos opciones. O le pido la fecha actual al usuario y completo el registro fecha, o uso una fecha que me devuelve la fecha del sistema, ¿sí? Así como en el parcial o como en ejercicios anteriores decíamos, suponga que esta función ya existe, bueno, en este caso suponemos que existe ya una función, porque en realidad todos los lenguajes de programación tienen una función que me da la fecha actual. Entonces uso esa función, pido la fecha actual y le sumo 30. Y bueno, y si el código de movimiento es 2 o 3, es un error, porque no puedo dar de baja algo que no existía ni modificar algo que no existía. ¿Estamos? Tomo un matecito y seguimos. Vamos a la solución. Este es un ejemplo de solución. Entonces, definimos en este caso la clave aparte porque la voy a usar en ambos. La clave que está compuesta por farmacia y medicamento. La fecha, un registro fecha, y acá vamos. El registro maestro es un campo clave, que es del tipo clave, la cantidad actual y la fecha vencida de vencimiento, que es del tipo fecha. Y el movimiento, que es un registro que tiene el campo clave, al igual que este. Lo importante es que los dos campos clave sean del mismo formato para poder comparar. Tiene el código de movimiento y tiene la cantidad recibida. Y el archivo de remedio vencido tiene medicamento y cantidad vencida, ¿no? Bueno, acá definimos esto ya
A esta altura ya lo sabemos, archivo maestro ordenado por clave, archivo movimiento ordenado por la clave y por el código de movimiento. El nuevo maestro es un archivo ordenado por clave, archivo de remedio es de remedios vencidos ordenado por medicamento. Todos los registros que voy a usar. Los procedimientos leer, porque estoy por hacer un ciclo incluyente. La actualización casi siempre es con ciclo incluyente. Entonces, bueno, leer maestro, leo, si el archivo terminó, le asigno hard value a la clave. Campo por campo. ¿Vamos? Y ahí empezamos con el... Y empiezo con el ciclo incluyente, que siempre es mientras la clave sea distinto de hard value o la clave de maestro, movimiento, sea distinto de hard value. Esto debería ser movimiento, creo que se llamaba este. Clave mov, sí. Entonces, mientras la clave del maestro y la clave del movimiento sea distinto de hard value, y acá están las tres preguntas que serían esta y el si no, digamos, que serían las de la mezcla común. Si la clave del maestro es menor que la del movimiento, dijimos, esto está mal, perdón, dijimos que lo copio el del maestro directo a la salida porque no tiene movimientos. Leo el maestro. Si son iguales, ¿sí? Tengo tres opciones. Si son iguales, tengo estas tres opciones, ¿verdad? Según lo que viene en el registro de movimiento, código de movimiento, si es 1, error porque no puedo dar de alta. Si es 2, lo que tenía que hacer era la baja lógica, que era pasarlo al de remedio vencido. Entonces cargo el registro de remedio vencido con los campos correspondientes y lo grabo en el de remedios vencidos. Y si es 3, lo que tenía que hacer era actualizar la cantidad, ¿no? Entonces, acá puedo usar el maestro, puedo usar el registro de salida, en este caso es lo mismo. Recuerden que yo al hacer esto no estoy modificando el archivo, simplemente el registro no me afecta en nada. Entonces a la cantidad actual le asigno la cantidad recibida y lo guardo en el nuevo maestro. Y leo los dos. Siempre cuando son iguales tengo que leer los dos. Y el último caso, ¿sí? Que sería cuando el de maestro es mayor. Habíamos dicho que en ese caso es un registro que viene en el movimiento que no está en el maestro. Entonces lo único aceptable es la alta, que era el código 1. El código 2 y el código 3 son errores. No puedo hacer ni baja ni modificación. Y la alta es muy sencilla. La alta generalmente en un archivo en actualización siempre es campo a campo, porque el formato del maestro y el formato del movimiento nunca son iguales. ¿Sí? Porque por el solo hecho de que el movimiento tiene el código de movimiento. Entonces acá una asignación campo a campo. A la clave de la salida le asigno la clave del movimiento, le puedo asignar la clave del maestro, la clave del movimiento, no dije nada. La cantidad actual es la cantidad recibida y acá está lo de la fecha. La fecha de vencimiento es una función que me devuelve la fecha actual más 30. ¿Sí? Acá ustedes me van a decir, pero Nico, ¿cómo le sumo el número 30 a una fecha que está compuesta por año, mes, día? No nos interesa acá. Suponemos que el algoritmo automáticamente ya sabe que le suma 30 al día y si se pasa le suma al mes. Todo ese quilombo que sería sumar 30 días se hace solo, porque en los programas, digamos, eso se hace solo. Si no, yo tendría que estar viendo, le sumo 30 días, ¿qué pasa si me paso? Tengo que sumar el mes siguiente, pero si me paso tengo que sumar el año. Es un quilombo sumar 30 días a una fecha. En este caso no nos interesa. Con hacer esto ya está, entendemos que el programa ya lo hace solo. Y después grabo esa salida. ¿Estamos? Y ahí ya terminamos. Si es 2 y 3 error, leo solamente el de movimientos, fin sí, mientras y cierro todos los archivos. ¿Está? Entonces, en conclusión, esta es la estructura general de una actualización. Es, entonces, la mezcla, que sería esto, y lo que se le agrega es, en cada una de las opciones, ver si es 1, 2 o 3, si es alta, baja o modificación. ¿Sí? Obviamente, de la misma forma que cuando explicamos corte de control, yo le dije, esta es la estructura general. No quiere decir que todos los algoritmos de actualización se hace exactamente esto. Hay veces que no hay altas, hay veces que no hay bajas, hay veces que solamente hay modificación en un caso, hay veces que en vez de generar un archivo de salida genero 2, ¿sí? Repito, esta es la estructura general, no es que esta lo copio y pego en todos los algoritmos de actualización y ya está.
Preguntas. Profe, yo no estuve en la clase de High Value porque no pude estar. Entonces, ¿se puede comparar una clave de dos campos con el High Value? Sí. ¿Y puede. qué pasa si uno de esos campos clave es alfanumérico? No importa. High value es un Ok. valor muy alto, no necesariamente numérico. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Qué otra duda? ¿O se entendió tan perfectamente? Profe, ¿esta solución se podría plantear con subacciones en vez de hacer todo en el proceso? Sí. Sus acciones la pueden usar cuando quieran, digamos. Ya saben que usar o no sus acciones es lo mismo. Lo único que hace es acortarme el algoritmo. Claro, Pero claro. siempre se pueden usar. ¿Vamos o no? ¿No hay más dudas? ¿Tan bien se entiende? Por mi parte, sí, profe. Profe, yo tengo Nosotros, una por pequeña ejemplo, digamos, Para mí sí, consulta. profe. Bien. ¿Vio en donde usted compara y pone la clave? Si es fin de archivo, le asigna high value. ¿Se puede poner simplemente clave igual a high value o se tiene que hacer campo por campo? Es mejor hacerlo campo por campo. Ok. A ver, está bien lo que vos decís, Constanza, porque ahí vos vas a decir internamente que de alguna manera hay una inconsistencia en lo que digo, porque es como que acá obligo a poner campo por campo, pero acá pregunto general, ¿no? Lo importante es entender el concepto. El concepto de High Value es, en realidad High Value no existe. High Value es un concepto de el valor más grande posible. Si es un número, será el valor más grande posible. Si es un alfanumérico, será el valor alfanumérico más grande posible. Si yo le asigno directamente a la clave, queda medio raro. ¿Sí? Total, es una línea más, no nos cuesta nada. ¿Sí? Acá sí, porque acá es como que internamente, para que esto sea distinto a High Value, todo lo que está acá adentro tiene que ser distinto a High Value. Eso sí lo hace solo. Claro. Está, profe. Gracias. Bien. ¿Vamos entonces, gente? Si no hay más preguntas. Sí, díganme. Le pregunto, veo que usted define un nuevo MAE, ¿se podría usar dentro